Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La casa de las primicias, de las exclusivas y del buen salseo. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y buena energía. Y bueno, si están aquí, ya saben que hoy vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan boquiabierto, de las que hacen temblar los cimientos de la farándula. Hoy *** 20 de septiembre de 2025 ***, y les hablo desde el futuro, donde las tendencias de la moda ya son un completo delirio y los coches voladores son cosa de todos los días, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hoy les traigo el bombazo, ***, la impactante noticia de Halil y Esla sorprende a todos, ***. Ya lo leyeron en el título, ya se están imaginando, y sí, la vida de las celebridades nunca deja de sorprendernos. Y cuando digo sorprender, me refiero a dejarnos con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con ganas de saber más, mucho más. El morbo, la curiosidad, la necesidad de estar al tanto de lo que ocurre con las estrellas que admiramos, es algo intrínseco al ser humano, ¿verdad? Y no nos engañemos, a todos nos encanta un buen drama, una buena historia de amor y desamor, una montaña rusa de emociones. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor, uno muy especial. Si son nuevos por aquí, o si simplemente no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así, serán los primeros en enterarse de las últimas noticias, de los chismes más jugosos y de todo lo que acontece en el mundo de las celebridades. Y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta lo que ven, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me motiva a seguir investigando, a seguir buscando información, a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Así que ya saben, suscribirse es gratis y me hacen muy feliz. Además, si este vídeo llega a muchos likes, prometo hacer un directo para responder todas sus preguntas sobre este tema. Así que a darle con todo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Halil y Esla es, bueno, es una montaña rusa. Una relación que ha estado llena de altibajos, de rumores, de especulaciones, de momentos de ensueño y, lamentablemente, también de momentos de tormenta. Desde sus inicios, cuando sus miradas se cruzaron en aquel set de rodaje, hasta el día de hoy, su relación ha sido un constante tema de debate y de conversación. Y es que cuando dos personalidades tan fuertes como la de ellos dos se juntan, la cosa promete y vaya si lo ha hecho. Para quienes no los conozcan tan a fondo, les hago un breve resumen. Halil, un actor turco de renombre internacional, conocido por su talento innato y su irresistible encanto. Ha protagonizado algunas de las series más exitosas de los últimos años, conquistando corazones en todo el mundo. Su mirada profunda, su sonrisa cautivadora y su habilidad para meterse en la piel de cualquier personaje lo han convertido en uno de los actores más aclamados de la industria. Su nombre es sinónimo de éxito y de calidad. Y no solo eso, sino que también es un hombre que cuida su imagen, que siempre luce impecable, y que sabe cómo cautivar a las cámaras. Es un auténtico galán, un hombre que derrocha elegancia y sofisticación por los cuatro costados. Esla, una talentosísima cantante y compositora, con una voz que eriza la piel y unas letras que te llegan al alma. Su música ha trascendido fronteras, y su belleza y elegancia la han convertido en un icono de estilo. Esla es una artista completa, una mujer con una voz prodigiosa, una capacidad compositiva impresionante y una personalidad arrolladora. Sus canciones hablan de amor, de desamor, de sueños, de esperanzas, y conectan con el público de una manera muy especial. Además, su estilo es único e inconfundible. Siempre a la vanguardia de la moda, con un gusto exquisito y una elegancia innata. Es una mujer que inspira, que motiva, y que se ha ganado el respeto y la admiración de todos. La chispa entre ellos surgió inevitablemente. Un flechazo que, como suele ocurrir en estos casos, fue alimentado por la pasión, la admiración mutua y, por supuesto, la inevitable atención de los medios. Un rodaje, miradas cómplices, risas compartidas y ¡boom! El amor surgió como una explosión. Desde el principio, su relación estuvo bajo el escrutinio público. Cada paso, cada gesto, cada palabra era analizada, comentada y juzgada. Las redes sociales ardían cada vez que se publicaba una foto juntos, cada vez que se les veía en algún evento. Los paparazzis, cual buitres, acechaban cada uno de sus movimientos. Y bueno, ¿qué podemos esperar?
Estamos hablando de celebridades. La privacidad en estos casos es un lujo que no siempre se pueden permitir. Las presiones, el estrés, la exposición mediática, todo eso afecta a cualquier relación. Y más aún, cuando se trata de dos personas tan famosas como ellos. A lo largo de los años hemos sido testigos de momentos de pura felicidad, de románticas escapadas, de declaraciones de amor públicas, de fotos que nos hacían suspirar. Los vimos en la playa, de la mano, disfrutando de unas vacaciones románticas. Los vimos en eventos importantes, luciendo sus mejores galas y demostrando su amor al mundo entero. Los vimos dedicándose tiernos mensajes en redes sociales, compartiendo momentos íntimos y demostrando que su amor era real y sincero. Nos hicieron creer en el amor, en los cuentos de hadas. Pero, como les dije, la vida no es un cuento de hadas. También hemos sido testigos de rumores de crisis, de distanciamientos, de supuestas infidelidades, en fin, del drama a la orden del día. Y es que en el mundo de las celebridades, los rumores son el pan de cada día. Cualquier pequeño gesto, cualquier silencio, cualquier foto sospechosa, era motivo suficiente para generar todo tipo de especulaciones. Las redes sociales, como siempre, se convertían en el epicentro de la controversia. ¿Había una crisis? ¿Habían roto? ¿Había un tercero en discordia? Todo era un misterio y la incertidumbre nos mantenía pegados a la pantalla. Y ahora, 20 de septiembre de 2025, nos encontramos con esta noticia, la noticia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha detonado esta vez? ¿Qué es lo que ha sorprendido a todos? ¿Qué es lo que ha revolucionado el mundo del espectáculo? La intriga es máxima. La expectación enorme. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Según fuentes cercanas a la pareja, y de acuerdo con la información que he podido recopilar, la noticia gira en torno a un anuncio. Un anuncio que nadie esperaba, un anuncio que ha dejado a todos, incluidos sus fans más acérrimos, completamente desconcertados. ¿Qué anuncio? ¿Qué es lo que van a anunciar? La pregunta se repite una y otra vez en mi mente y, estoy seguro, en la de todos ustedes. Un anuncio que podría cambiar el rumbo de sus vidas, de sus carreras, de su relación. Un anuncio que podría marcar un antes y un después. Se rumorea y repito, se rumorea porque aún no hay confirmación oficial, que Ali y Esla han tomado una decisión trascendental para sus vidas. Una decisión que podría cambiarlo todo. Una decisión que ha sorprendido al mundo entero. Una decisión que está en boca de todos. ¿Cuál es esa decisión? ¿De qué se trata? La incertidumbre es total. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Y créanme, hay muchas. Las redes sociales están que arden. Los foros de discusión están que echan humo. Y todos, absolutamente todos, intentamos adivinar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es la gran noticia? La primera hipótesis, la más comentada en redes sociales y en foros de discusión, es que se han casado en secreto. Sí, así como lo oyen. Una boda sorpresa, lejos de las cámaras y de los focos, un acto de amor puro y genuino. Una forma de proteger su intimidad y de celebrar su amor lejos del ruido mediático. Ya saben, en el mundo de las celebridades, la privacidad es un tesoro. Y si la consiguen, la cuidan con uñas y dientes. Un casamiento en la más estricta intimidad, una ceremonia romántica y emotiva, rodeados de sus seres queridos, un sueño hecho realidad. Esta teoría tiene sus pros y sus contras. Por un lado, encaja perfectamente con la personalidad de ambos. Siempre han sido muy celosos de su privacidad y han tratado de mantener su relación alejada de la sobreexposición. Ali y Esla son personas reservadas, que prefieren mantener su vida personal al margen de los focos. Han sido muy cuidadosos a la hora de proteger su intimidad, y siempre han intentado evitar el acoso de los medios. Por otro lado, ¿cómo es posible que algo así haya pasado desapercibido para los paparazzi y los medios? Es casi imposible. Una boda, por muy secreta que sea, es difícil de ocultar. Siempre hay algún infiltrado, alguna fuente anónima, alguna foto filtrada. En el mundo de las celebridades, todo se sabe, tarde o temprano. ¿Será que lo consiguieron? ¿Será que lograron burlar a los paparazzi y celebrar su amor en la más absoluta intimidad?
La segunda hipótesis, un poco menos romántica pero igualmente impactante, es que están esperando un bebé. Sí, un pequeño heredero o heredera. Un bebé sería la culminación perfecta de su historia de amor. Un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de ilusión y de esperanza. Una familia, un hogar, un proyecto de vida en común. ¡Qué romántico! Esta teoría también tiene sus fundamentos. Esla en los últimos meses ha lucido algunas prendas más holgadas y en algunas fotografías se le ha visto con una ligera tripita. Además, sus amigos y familiares han estado compartiendo mensajes enigmáticos en redes sociales, dando a entender que algo importante está por venir. Algunos incluso han publicado fotos con referencias a la llegada de un bebé. ¿Estará Esla embarazada? ¿Será que están esperando un hijo? Sería una noticia maravillosa, sin duda. Veríamos a Alil convertido en padre y a Esla en madre. Una nueva etapa, una nueva aventura, una nueva ilusión. Sería espectacular. Pero ¿qué pasa si ninguna de estas dos hipótesis es correcta? ¿Qué pasa si la noticia que ha sorprendido a todos es algo completamente diferente? ¿Qué pasa si nos equivocamos todos? La verdad a veces puede ser mucho más sorprendente de lo que imaginamos. Hay una tercera posibilidad, que aunque menos probable, no debemos descartar. Y es que se hayan separado. Sí, una ruptura. Una decisión dolorosa, pero a veces necesaria. Una decisión que, aunque nos entristezca, podría ser lo mejor para ambos. Ya saben, el amor, a veces, no es suficiente. Las relaciones se desgastan, las diferencias se acentúan, y llega un momento en que el camino se bifurca. Esta teoría se basa en algunos detalles que han llamado la atención de sus seguidores. Por ejemplo, hace unas semanas, Alil dejó de seguir a Esla en redes sociales. Un gesto en el mundo de las celebridades, que suele ser sinónimo de ruptura. Y por otro lado, Esla ha estado subiendo fotos a su Instagram con mensajes un poco melancólicos, dejando entrever cierta tristeza. Mensajes enigmáticos, frases poéticas, fotos en solitario. Señales, en definitiva, de que algo no anda bien. ¿Habrá una crisis? ¿Habrá una separación? Esperemos que no. En definitiva, tenemos tres posibilidades, tres escenarios completamente distintos. Un matrimonio secreto, un embarazo o una ruptura. ¿Cuál de ellos es el correcto? ¿Cuál es la verdadera noticia que ha dejado a todos boquiabiertos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que va a suceder? La intriga, como ven, es máxima. Por el momento, no lo sabemos. La información es escasa, y las fuentes son contradictorias. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. La incertidumbre, como siempre, nos atormenta. Pero créanme, en cuanto tenga más detalles, se los haré saber. En cuanto tenga la confirmación oficial, seréis los primeros en saberlo. Prometo mantenerlos informados, prometo investigar a fondo y prometo traerles la verdad. Mientras tanto, los invito a que ustedes también investiguen, que busquen información, que analicen las pistas y que saquen sus propias conclusiones. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que es la verdadera noticia? ¿Cuál es la teoría que más les convence? ¿Qué creen que ha sucedido? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. La opinión de la comunidad es muy importante para mí. Este es el juego de las celebridades. Un juego lleno de misterio, de intriga y sobre todo, de mucha especulación. Un juego en el que todos somos detectives, en el que todos intentamos desentrañar los secretos de la vida de las estrellas. Y aunque a veces nos equivocamos, lo importante es disfrutar del proceso, de la emoción, de la intriga. Pero una cosa es segura, la historia de Alil y Esla siempre nos dará de qué hablar. Su relación, su amor, sus decisiones, todo está sujeto al escrutinio público. Y nosotros, como sus seguidores, no podemos evitar sentir curiosidad y querer saber qué es lo que está pasando en sus vidas. Queremos saber si son felices, si están bien, si su amor sigue siendo tan fuerte como siempre. Así que manténganse atentos a este canal, porque seguiré investigando y trayéndoles las últimas novedades. Les prometo que no les fallaré. Les prometo que les mantendré informados. Les prometo que juntos descubriremos la verdad. Y eso es todo por hoy. Hemos recorrido juntos este emocionante viaje a través de la vida de Alil y Esla.
Hemos analizado las posibles noticias que han sorprendido a todos, y hemos especulado sobre el futuro de su relación. Hemos planteado preguntas, hemos debatido teorías y sobre todo, nos hemos divertido. Y es que el mundo del espectáculo, a pesar de sus luces y sus sombras, es un mundo apasionante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que se hayan mantenido enganchados, que se hayan sorprendido y que, sobre todo, que se hayan divertido. Y es que al final, de eso se trata. De disfrutar, de reír, de compartir, de conectar. Quiero agradecerles de corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy valioso para mí. Sin ustedes, este canal no sería nada. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora los invito a que dejen sus comentarios, que compartan sus opiniones y que me digan qué les pareció este vídeo. ¿Cuál creen que es la verdadera noticia? ¿Están de acuerdo con mis teorías? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber. No se queden con las ganas. Participen, opinen, debatan. Y no se olviden, si aún no lo han hecho, de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y que la curiosidad nos siga uniendo. Hasta pronto.